El 1 de julio de 2026, Estados Unidos no aprobó la renovación de 16 años que se prevía para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o el TEMEC, o el TELCAN, como quieran llamarlo. Y en torno al aparato mediático de muchos partidos políticos y de la propia prensa, se empezó a rumorear una especie de crisis diplomática que encaminaría a una crisis económica, una crisis financiera y una crisis comercial en México. Esto es un poco exagerado. Se han acumulado una serie de mentiras, de exageraciones, de faltas de información, falta de información o falta de precisión respecto a ciertos datos, ¿no? ¿Qué sí significa? Bueno, significa que Estados Unidos no renovará, por lo menos en este periodo, pero el acuerdo sigue vigente, ¿no? El acuerdo que se firmó anteriormente, el último acuerdo que se firmó, que llega hasta 2036. ¿Qué implica que no se haya renovado? Revisiones anuales, y esto es más trabajo para la Cancillería mexicana, es más trabajo para el gobierno de México, pero no significa una terminación de los acuerdos que hay respecto a los aranceles en casi todos los productos que se venden de México a Estados Unidos y de Estados Unidos a México, ¿no? Es muy distinto una salida del Tratado de Libre Comercio a una no renovación, porque tiene que ver mucho con una estrategia política de Estados Unidos respecto a México, ¿no? Recordemos que los tratados, específicamente este tratado, Estados Unidos no lo ve únicamente como una herramienta económica o comercial, ¿no? Para Estados Unidos es una herramienta de coacción, una herramienta en la que obliga al resto a subordinarse o a entender cuáles son los intereses políticos de Estados Unidos en el país en específico. Y si no, bueno, pues platicamos después sobre las consecuencias que trae para cada país. Por ejemplo, en los últimos meses, Peter Hegseth, que es uno de los personajes más importantes dentro del segundo mandato de Trump, mostró un mapa de lo que quiere hacer respecto a la región, una serie de propuestas respecto a quién manda en el hemisferio norte de América, respecto a quién es el líder de América del Norte, y no solamente de América del Norte, también América Central y alguna parte de Sudamérica, que en un mapa lo mostró, ¿no? Y es parte de un entendimiento histórico de lo que significa para Estados Unidos la región, ¿no? Una zona de influencia en la que no pueden perder el control, porque si lo pierden podrían llegar a ser rivales a nivel industrial, a nivel militar, a nivel geográfico, una serie de problemas que vendrían para ellos, ¿no? Un poco la doctrina Monroe, la doctrina Monroe ahora un poco más encaminada a lo que quiere Donald Trump, pero es básicamente lo que busca, ¿no? Y para entender un poco mejor, un dato que nuevamente no escapa de lo que realmente significa la dependencia uno con el otro respecto a Estados Unidos y México, es la exportación que tiene México a Estados Unidos. El 83% de su exportación en 2025 se fue únicamente a Estados Unidos, ¿no? 664.8 mil millones se exportó en todo el año, y de esos 664, 552 mil millones fueron a Estados Unidos. Obviamente no solamente es esto, también es, por ejemplo, la inversión extranjera directa. De esa inversión extranjera directa que tanto se habla, que es básicamente el dinero que llega de afuera para poder generar empleos, para producir, para poner fábricas, para poner empresas, asentar empresas y generar valor. De los 40.9 mil millones de dólares que llegó a México en 2025, 15.9 mil millones de dólares eran de Estados Unidos, o de personas que forman parte del sistema financiero de Estados Unidos, ¿no? Empresas, grandes empresarios, firmas, grupos financieros, bancos, todo lo que tiene que ver con lo que ha llegado a México desde de ese año de inversión para poder crear empleo. Un porcentaje de 38, aproximadamente 38%, es estadounidense, ¿no? Y es necesario entender que la dependencia respecto a Estados Unidos de México es muy importante. Ahora bien, también
un poco llega esta pregunta, ¿no? Una pregunta lógica. Si Estados Unidos o si México depende tanto de Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos en su momento requirió el tratado, ¿no? Es una pregunta lógica. Si parece que nos beneficia tanto, ¿por qué para Estados Unidos fue posible o fue viable crear este tratado, ¿no? Y hay que entender un poco los distintos Estados Unidos que existen. No existe un Estados Unidos, existen muchos. Y no me refiero a nivel geográfico. Evidentemente tienen estados, pero incluso dentro de los estados traspasa una sensación de que existen clases, ¿no? La clase baja, clase media, clase media alta y un porcentaje muy pequeño de la población que acumula el 90 o 95% de todo el dinero que hay en Estados Unidos. Ese porcentaje era el más beneficiado en su momento de crear este tratado, que implicaba en 1990, aproximadamente en la época de los 90 que se firmó este tratado, implicaba que Estados Unidos iba a desindustrializarse para que los grandes capitales o las personas que tenían mucho dinero en su momento pasaran parte de su producción a México, parte de su industria, porque las condiciones laborales eran menos costosas. Quitar costos dentro de una cadena de producción que genera tanto dinero, aunque sea un pequeño porcentaje, genera muchos beneficios para la empresa. Ahora imagínense cuando las diferencias salariales eran abismales. Estados Unidos invirtió mucho en industrializar México, a pesar de que México ya también tenía una industria. Desindustrializó Estados Unidos porque las personas que en su momento pensaban en esta idea planeaban sustituir la industria por una maquinaria económica basada únicamente en los servicios. Recordemos que dentro de la actividad económica hay bienes, productos, maquinaria, máquinas, aparatos tecnológicos, todo lo que tiene que ver con la industria, sustituirlo por servicios financieros, servicios de entretenimiento, servicios bancarios, todo ese tipo de diferencias que existen entre uno y otro iban a ser sustituidas para poder así generar más valor, acumular más riqueza y hacer un poco más grande su fortuna, ¿no? Y recordemos que en Estados Unidos el poder político muchas veces se subordina al poder económico. En Estados Unidos, a pesar de que en México se le suele decir el país de la corrupción o se nos suele tener un concepto de corrupción muy, muy amplio, Estados Unidos ha hecho la corrupción legal, ¿no? Algo que aquí en México sería impensable y que ha llevado grandes escándalos, por ejemplo, que empresas financian campañas políticas para después poder dar concesiones, para poder después buscar ciertas reformas para beneficiarlos. En Estados Unidos es algo normal, se le llama lobby. Los lobbies empresariales buscan ciertos intereses políticos legales que les permitan mantener monopolios, crear monopolios, hacer cada vez más grande su riqueza, aprovechar de alguna forma el poder que tienen sobre la clase política, ¿no? Y en Estados Unidos pasó esto. Apostaron de cierta forma por crear un país sin industria para convertirlo en un país de servicios y de todo este tipo de actividad económica. El problema es que a nivel estratégico como país esto los hacía vulnerables. Si lo sabían o no en su momento, la verdad es que es algo difícil de responder, pero sinceramente era muy obvio que a nivel estratégico no tener industria como país te iba a volver un país débil. Y eso lo vio China, que no solamente se fue a México gran parte de su industria, sino que también se fue a China, se fue a India. Gran parte también de la industria europea se fue a China, a Europa, a México, a algunos países de Sudamérica, por ejemplo Brasil, y aprovecharon la transferencia de tecnología, la creación de industria, la creación de skills, de gente capacitada para poder desempeñar trabajos de alto rendimiento dentro de una industria que al final del día entrenar, crear o educar ese tipo de técnicos, de ingenieros, de
de personas especializadas en sistemas es muy complejo y muy costoso, ¿no? Y Estados Unidos lo hizo con México. Ahora bien, ¿por qué lo hizo? Por crear más dinero. Es lógico. El país, uno de los países más poderosos del mundo, fue de alguna forma traicionado por la clase empresarial, haciéndose más rico a costa de la creación de debilidades dentro de su propio país. Y esto es muy complejo de entender. Dentro de todo este problema que tiene Estados Unidos, por ejemplo, están los chips, ¿no? Tú y yo podemos ver esto, podemos hacer, platicar, ver redes sociales, hacer contenido, ver absolutamente todo lo que tiene que ver con la modernidad, con la tecnología, con la globalización, gracias, por ejemplo, a los chips. Los chips son la base de todo. Los semiconductores, lo que tiene que ver con ciertos minerales estratégicos, la creación de la ingeniería específica y especializada para poder crear esos chips y transformarlos en complejas máquinas. Eso, por ejemplo, está en Taiwán. Se ha transformado y se ha creado y se ha especializado en Taiwán. Taiwán, recordemos, es un territorio que formaba parte de China, de la China que no era continental, pero era parte del imperio. Cuando después de la guerra, gran parte de los perdedores de la parte perdedoras mudaron o se exiliaron en esa isla. En su momento buscaron una forma de entender o de existir, de sobrevivir, a pesar de ser un país tan pequeño, con tan poca población. Y entonces entendieron algo muy importante, que es la especialización. Cuando tú como país especializas tu industria en algo, la perfeccionas a tal punto de que sea insustituible para los países más poderosos, entonces encontrarás la forma de ser protegido, ¿no? Algo muy inteligente por parte de Taiwán, que hasta hace poco no entendía Estados Unidos en específico, el problema en el que lo habían metido, ¿no? Y es lo que pasa actualmente con la geopolítica. Estados Unidos se vio debilitado por una clase que vendió parte de su soberanía tecnológica, parte de su soberanía industrial, por más beneficios económicos. Y un poco ese es el motivo del video. Entender que México y Estados Unidos en los próximos años, décadas, lustros, vamos a empezar a ser competidores directos. Y la no renovación de este tratado es simplemente la puerta de la apertura de una guerra comercial entre Estados Unidos y México. ¿Por qué lo digo? Bueno, simple y sencillamente por los cauces o los objetivos que trata de buscar y de conseguir Estados Unidos. Reindustrializar su país. Nosotros somos un país que poco a poco empieza a apostar más por un crecimiento sostenido en un aumento del consumo interno, es decir, más salarios mínimos, personas ganando un poco más, poco a poco fortaleciendo la clase trabajadora para que consuma más, y consumiendo más existen un exceso de demanda, y esa demanda va a crear más empleos, y ese empleo va a generar más riqueza, y esa riqueza va a volver en un ciclo un poco virtuoso que no funciona del todo simétricamente, pero que poco a poco va haciendo progresar a un país, ¿no? Existen dos formas de crecer: exportar, abaratando los costos, regalando los recursos, condonando impuestos, creando un poco condiciones laborales que permitan pagar cada vez menos a los trabajadores, empobrecer a la clase trabajadora. O por otro lado, empoderar a la clase trabajadora y que cada vez consuma más, y que ese consumo se vea retribuido a los empresarios, porque más consumo, más ganancias, ¿no? Y mejoras la calidad de vida. Es un poco la batalla de modelos, ¿no? Antes Estados Unidos tenía ese modelo, pero ese modelo ya no le gustó porque Estados Unidos, a pesar de ser un país tan poderoso militarmente, tiene falencias tecnológicas y de soberanía en sectores tan específicos. Entonces ahora
el movimiento MAGA trata de reindustrializar el país, por eso los aranceles no son producto de la imaginación de Trump, los aranceles son producto de una política hostil hacia las inversiones fuera de Estados Unidos y tratando de atraer inversiones hacia Estados Unidos. Vemos, por ejemplo, la Nissan, esa empresa de automotriz que ya empezó a relocalizarse en Estados Unidos para poder generar empleos allá, y también vemos en otro tipo de empresas quedándose en México, apostando por dejar de exportar hacia Estados Unidos y generar lo necesario que se consuma acá y no importar, ¿no? Y son dos modelos completamente distintos que de la nada comienzan a converger y a competir, que se vuelven o que tienen el mismo objetivo, que es empoderar a sus ciudadanos y a su industria, ¿no? Y si hay dos modelos exactamente igual o parecidos, empiezan a haber displicencias, empiezan a haber eh, em, embestidas entre ambos modelos. Y por eso es que Estados Unidos trata de utilizar el Tratado de Libre Comercio, esta no renovación, como un arma, ¿no? Un arma que poco a poco empieza a asustar a ciertos sectores de México, porque empiezan a preguntarse, bueno, ¿y qué vamos a hacer sin el tratado, no? Y me parece que México ha tomado la decisión correcta, que es no solamente apostar por exportación. Sin embargo, si en algún momento de la nada empieza a no haber exportaciones, a cortar este flujo comercial, vamos a empezar con problemas. Debemos que sustituirlo poco a poco y no cometer el error que sí está cometiendo Estados Unidos, matando a parte de su industria, matando a ciertas cadenas de suministro, haciéndolas más lentas y dejando de competir con las mexicanas o del resto del mundo. China, Brasil, India, Vietnam, Taiwán, Corea del Sur. Y eso es básicamente lo que está en juego. Un poco la lógica de los aranceles no es casualidad. Yo siempre he pensado que Trump no es tonto, es mala persona y es muy malo para nosotros, pero no es ni mucho menos tonto. Lo hace con el propósito de crear las condiciones necesarias para preparar una guerra comercial contra Estados Unidos, porque la verdad es que la guerra comercial contra China la van perdiendo y necesitan conquistar el mercado mexicano para poder competir con el resto del mundo y tratar de mantener su hegemonía. Eso es un poco el análisis de este tratado, ¿no? Y hay que empezar a ver qué podemos hacer desde acá. Podemos empezar a consumir más acá, podemos empezar a invertir si es que tenemos la posibilidad, debemos que empezar a ver lo que podemos hacer para mejorar nuestra economía sin la necesidad de vernos afectados en lo personal, ¿no? Hacer lo más posible.